Les quiero agradecer infinitamente por acompañarme en este 10º capítulo de la serie Enseñando Administración, donde les voy a enseñar qué son los sistemas de información gerencial. Esto les va a servir si ustedes están estudiando administración, ingeniería industrial, contaduría o cualquier, carrera que tenga que ver con las ciencias administrativas, económicas o contables, porque naturalmente vemos esta información. O si ustedes son gerentes de una empresa y pues necesitan la implantación de un sistema, pues bueno, aquí yo les explico de manera general. O si de alguna manera simplemente están interesados en aprender sobre administración, pues bueno, este capítulo digamos que va a ayudar a sintetizar un poco esa información. En los anteriores, capítulos hemos visto lo que es logística, hemos visto las teorías, los fundamentos, pero esta es ya una de las materias prácticas, digamos, que tiene la administración de empresas. Entonces vamos a ir viéndola y les voy a ir explicando cómo de alguna manera esta materia de sistemas de información gerencial va sintetizando la información de las anteriores videos. Entonces, si ustedes no han visto los anteriores videos, no pasa nada, porque digamos en este video se hace como una especie de recogida de toda esa información, ¿ya? Igual, si quieren ver los videos, pues bienvenido sea para profundizar, pero aquí se va a hablar de muchos temas para hablar cómo sirven estas teorías dentro de los sistemas de información gerencial y bueno, ya les explico los tipos que hay y todo. Primero entender que conforme a lo que habíamos visto anteriormente, pues bueno, hay unas áreas administrativas, unos recursos administrativos y unos procesos administrativos. Las áreas administrativas ya es directamente las que tiene la empresa, que puede ser operaciones, finanzas, marketing, recursos humanos, tecnología, logística, contabilidad y demás. Tenemos unos recursos administrativos, pueden ser unos recursos financieros, unos recursos materiales o unos recursos humanos. Y tenemos el proceso administrativo que trata de planear, organizar, dirigir y controlar, ¿ok? Eso es lo importante que necesitamos saber de toda la administración para poder abordar esta materia de los sistemas. Bueno, primero entender el término de administrar. Eso significa diseñar y mantener en un entorno en el que están trabajando en grupo los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Es decir, que aquí cambia un poquito esta noción que tenemos de administrar, de planear, organizar, dirigir y controlar. Es una definición más orientada a cómo manejar el tema de los sistemas y cómo, digamos, desarrollar los objetivos específicos, porque al final de cuentas una empresa se administra correspondientemente a los objetivos que se postulan. Después tenemos ese proceso que comprende lo que son las funciones y actividades laborales que los administradores deben realizar para alcanzar los objetivos de la empresa. ¿Listo? Entonces, aquí hay identificar unos objetivos empresariales, los cuales pueden llegar a ser obtener utilidades o ser productivo, puede ser ofrecer precios competitivos, ofrecer productos de calidad, dar trabajo a las personas, servir a la sociedad, proporcionar impuestos al Estado y cuidar la ecología. Listo, ya nos vamos directamente al planteamiento de los objetivos. Podemos de alguna manera tener objetivos como los miramos acá. Digamos, el obtener utilidades podría ser un objetivo basado en la producción. El ofrecer precios competitivos, un objetivo basado en la competitividad y el posicionamiento. El ofrecer productos de calidad, una estrategia de calidad, conforme a dar trabajo a las personas, puede ser un objetivo más social, como servir a la sociedad también. El proporcionar impuestos al Estado puede ser un objetivo mucho más financiero y cuidar la ecología, un objetivo mucho más ambiental. Entonces, así nosotros vamos entendiendo ya como gerentes o administradores que estos objetivos se plantean de alguna forma acorde a la estrategia que va a tener la empresa. Y pues estos objetivos, el propósito de ellos es generar valor para los stakeholders. Los stakeholders son todos estos actores involucrados en el proceso productivo de una empresa. Pueden ser proveedores, pueden ser clientes, pueden ser, otros competidores, otras empresas que funcionan como alianzas y todo. Bueno, luego ya vamos a entender un poco este término de competitividad, el cual una empresa no está sola en el mercado, no está sola, siempre tiene, digamos, un grupo de empresas con las cuales está compitiendo. Para obtener utilidades tiene que ser competitiva. Para buscar la fuente de competitividad puede ser el modelo de la cadena de valor de Michael Porter. Y la ventaja competitiva es todo aquello esencial y único que hacemos mejor que nuestra competencia. ¿Listo? Siempre se trata de que la empresa tenga una ventaja competitiva acorde a las demás. Digamos que nosotros nos enfoquemos principalmente, no nos enfoquemos, ojo, no se trata de enfocar o de especializarse, se trata de que las actividades que desarrollemos, aunque sean generales
y las de la otra empresa también sean generales, tal vez hayan aspectos distintivos, aspectos que tal vez hagamos mejor que la competencia, pero eso no significa dedicarnos a una actividad en específico cuando podemos generar ingresos de 10 actividades diferentes dentro de la misma empresa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La cadena de valor, entonces, como les había mencionado, ¿dónde encontramos ventajas competitivas? En la cadena de valor. Y la cadena de valor, pues se puede decir como estas actividades secundarias, de las cuales de alguna manera son administración, recursos humanos, gestión de la tecnología y compras. Y pues, o sea, ya tendríamos por fuera las diferentes actividades complementarias como logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas y servicio. Es decir, que, y esto todo genera el valor añadido, es decir, que no se puede tener una buena administración, ni recursos humanos, ni gestión de la tecnología, ni compras, si no se tiene todo este proceso productivo por detrás que lo sustente, ya sea en una empresa de productos o servicios. Puede que parezca que estoy hablando muy técnico, sino que esta materia en particular, como digamos, integra o colecciona todas las materias o casi todos los videos anteriores y hace como una especie de resumen para ya darnos directamente de forma práctica cómo implementarlo en la empresa. Por eso tiendo a hablar de forma más técnica, porque ya digamos, este video tiene un componente teórico un poquito más alto que pues, o sea, digamos que ustedes no se compliquen, yo estoy tratando de explicarlo lo menos teórico posible y lo menos complejo para poder, pero si usted en algún momento dice, no, a mí me gustaría saber cuál es el pensamiento de Michael Porter y profundizar, pues bueno, ahí estamos las teorías. Si quieres saber, no, es que yo no sé mucho de esta cuestión de la cadena de valor y todo, entonces ahí está el video de logística, entonces así. Es como que vamos profundizando en cada uno de los términos. Luego la administración implica planear, organizar, integrar personal, dirigir y controlar, decía Fayol. Aplica a todo tipo de organizaciones, aplica a administradores en todos los niveles organizacionales, sin importar si tú estás, digamos, en un nivel operativo, en un nivel estratégico, en un nivel gerencial, eso igualmente aplica para ti, porque no solamente contamos el administrador o administradora como el gerente o como el propietario, como el fundador, no. O sea, tú como administrador o administradora puedes tener diferentes puntos de mando en diferentes niveles de la organización. Puede ser un nivel operativo donde tú puedas llegar a ser un supervisor, supervisora, o ejercer tus funciones tal vez como operario o operaria, pero en una función administrativa. También puedes tener, digamos, esta labor más estratégica donde ya tú te sientas con los socios, con los socios, tienes juntas con los gerentes, y puede ser este nivel, digamos, gerencial, donde ya tú haces parte de los gerentes, ¿listo? Tener en cuenta eso. Y la administración persigue la productividad, eficacia, eficiencia y ética empresarial. Sería de alguna manera que se trate siempre de tratar de incrementar los ingresos y disminuir los costos. Es una de las reglas principales que tiene la administración. Ahorita la función de la administración ya sabemos sería planear, organizar, integrar el personal, dirigir y controlar. Esto ya hemos hablado un montón. Si ustedes quieren, digamos, profundizar en estos términos básicos o de pronto no están tan familiarizados, les recomiendo totalmente el primer video de la serie, que es el de Fundamentos de Administración, y ahí pues digamos que hablamos a partir de todo esto. O el video, que creo que es el cuarto capítulo, que habla sobre el proceso administrativo. Justamente habla de esto y cómo funciona el proceso administrativo dentro de una empresa y cómo a través del proceso administrativo se puede administrar totalmente una empresa. Digamos que este video, como les dije, suele ser un poquito más práctico, un poquito más basado en la realidad, que es para identificar qué clase de sistemas se pueden utilizar para administrar una empresa, unos sistemas físicos, sistemas tangibles, software y todo lo demás, cómo manejamos la información. Pero ya vamos para eso. Tenemos entonces tres tipos de niveles. Tenemos un nivel operativo, un nivel ejecutivo y un nivel estratégico. En el nivel operativo es donde naturalmente suelen estar todos los operarios y demás, y pues son los que desarrollan estas habilidades núcleo o misionales de la organización. Pongamos el ejemplo de un hospital. Los operarios serán los médicos o los doctores. Ellos son los que hacen estas habilidades principales, los que atienden a los pacientes y demás. El nivel ejecutivo ya hace referencia al término de administrar, de delegar, de supervisar, de hacer todo este proceso que naturalmente solemos hacer los administradores y administradoras, es decir, solemos llegar hasta acá. Suele ser, por ejemplo, vendedores, pueden ser supervisores, pueden ser encargados de área o departamento,
pueden llegar a ser hasta administradores de la empresa y demás. Pero acá hay una pequeña diferencia, el nivel estratégico. El nivel estratégico no lo alcanzan todos los administradores ni administradoras. Naturalmente hay que pasar muchísimo tiempo trabajando en una empresa para poder alcanzar eso y para poder llegar a ser gerente. Por eso digamos que la aspiración de nosotros como administradores o administradoras no debería ser directamente el tratar de administrar una empresa, sino de gerenciarla, porque ya vamos a involucrar un nivel mucho más estratégico. Ahorita hay ocasiones donde este nivel ejecutivo y estratégico o donde la gerencia y la administración se cruzan y suelen estar al mismo nivel, listo. Perfecto. O hay empresas pequeñas que no tienen tan dividido esto y literalmente la misma persona que administra es el mismo gerente. Ok, no pasa nada. Entonces ahí, bienvenidos sean. Pero por lo menos en una empresa grande, en una multinacional o en una empresa muy grande, se suelen diferenciar bastante estos niveles. Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos que la aspiración de uno siempre es llegar a ser gerente, ¿no? O CEO de una empresa, CEO. Pero bueno, o sea, igualmente si ustedes llegan, son administradores, tengan por seguro que están ejerciendo su profesión y es como lo importante, ¿no? Que ustedes que ustedes la ejerzan y que no le coloquen cuidado a la gente conforme a los comentarios que dicen que no, que eso no. Miren, aquí mismo le estoy diciendo si sirve para algo, ¿ok? Es la idea. Bueno, entonces tenemos la eficiencia es cómo lo hago, la eficacia es qué hago. Y ya podríamos ver, digamos, este cuadrante, digamos, que tiene diferentes elementos que vamos a analizar, ¿ok? Entonces, si tiene una eficiencia alta y una eficacia alta, es que hago bien lo adecuado. Si tiene una eficiencia baja y una eficacia alta, tenemos que hago mal lo adecuado. Si tiene una eficiencia alta y tiene una eficacia baja, tenemos hago bien lo inadecuado. Y si definitivamente tenemos mal la eficiencia y la eficacia, hago mal lo inadecuado. Naturalmente el término de la eficiencia está mirado en cuestión del tiempo, el tiempo que me toma, digamos, el realizar una tarea u objetivo. Y mientras tanto la eficacia es no solamente el tiempo, sino que son los recursos que utilizo. No, el tiempo, el cumplir un objetivo en la menor cantidad de tiempo. Mientras que la eficacia es cumplir el objetivo con la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, pues digamos que este cuadrante ayuda a analizar un poquito estas definiciones. Ahorita, ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de eficacia. Antes de dedicarnos a hacer algo en forma eficiente, tenemos que estar sentados seguros de que vamos a encontrar algo acertado para realizar. Entonces tenemos estas principales funciones que realizan los administradores y administradoras, como planear, organizar, liderar, operar técnicamente y controlar, ¿no? Que naturalmente pues ya lo resumieron esas dos funciones de liderar y operar técnicamente a dirigir. Entonces ya planear, organizar, dirigir y controlar, ¿listo? Pero no podemos olvidar esos dos pasos. Ahorita, las habilidades que debería tener un administrador, de acuerdo a Robert Katz, tiene que tener unas habilidades técnicas, unas habilidades humanas y las habilidades conceptuales. Las habilidades técnicas es toda esta capacidad para poder aplicar los conocimientos o experiencia especializada. Aquí digamos que el administrador o la administradora va a ser capaz de desarrollar un plan estratégico, unas estrategias, un plan de acción, un cronograma, es decir, una habilidad práctica para el mercado laboral. Naturalmente suelen ser administradores o administradoras que pues estudiaron en la universidad, egresaron y de ahí no se siguieron desarrollando. O sea, naturalmente se quedaron en un puesto administrativo fijo o ni siquiera fueron a la universidad, fueron aprendiendo con lo que le enseñaron, digamos, sus padres, sus abuelos, porque digamos en algunos países, por lo menos de Latinoamérica, tenemos esa tendencia, ¿no? De que nuestros padres y demás tenían empresas y a nosotros nos llevaban a administrar esas empresas. Entonces, digamos que uno fue adquiriendo conocimientos prácticos que le sirven a la vida real, pero uno solamente tiene habilidades técnicas, tal vez no tenga las otras dos tipos de habilidades que les voy a mencionar. Segundo, las habilidades humanas. Las habilidades humanas es esa capacidad de trabajar con otros, comprenderlos y motivarlos en lo individual y en grupo. Aquí ya digamos que se diferencian los administradores, y aquí ya no se trata de título, no se trata digamos de lo que aprendieron, se tratan ya de su formación como seres humanos integrales y demás, que tengan diferentes competencias como empatía, como comunicación asertiva, sobre el cómo tratan a los demás y cómo pueden orientarlos a partir del liderazgo, la comunicación asertiva y bueno. Entonces las habilidades humanas les sirven justamente para eso.
para poder tratar con las personas, que eso no lo hace cualquier persona. Tú puedes ser egresado de la mejor universidad del país, pero puede que no tengas, digamos, eh, esas habilidades humanas para tratar con los demás. Y puede que simplemente tu trabajo se encargue en realizar habilidades técnicas, como informes, como enviar correos, y está bien, no todos servimos para conectar con los demás. A mí se me ha dificultado muchísimo eso, las habilidades humanas. Creo que yo también estoy en esa capacidad de estarme mejorando todo el tiempo. Aquí no es el hecho de decir es que tú sirves o tú no sirves para eso, no, es decir, cómo podemos hacer si tal vez no somos tan buenos para este tipo de habilidades humanas para irlas desarrollando, ¿no? Y mejorar cada día. Y luego tenemos las habilidades conceptuales que son muchísimo más complejas y que ya directamente, digamos que hay muchas habilidades conceptuales que las suelen, digamos, tener administradores o administradoras que no fueron a la universidad, o sea, que ellos pues administran una empresa desde hace muchísimo tiempo o son empresarios de hace mucho tiempo y los empresarios pues naturalmente tienen la característica de que durante mucho tiempo administran una empresa, digamos 5, 10, 15, 20 años y durante esos 20 años ellos nunca fueron a la universidad, pero aprendieron de alguna manera una capacidad, digamos, de resolver casos de su empresa. Listo, entonces desarrollan esa capacidad mental para analizar y diagnosticar situaciones complejas. Y cuando decimos situaciones complejas es que involucren diferentes áreas de una administración, que no solamente se enfoque en resolver una y ya, porque ese es uno de los problemas que tiene la universidad. La universidad a veces lo enfoca o lo centra en que tú hagas algo y te quedes ahí. O sea, justamente desarrollándote en el área de contabilidad, en el área más administrativa, en el área comercial, en el área estratégica, en el área de finanzas. Pero entonces casi no existen, digamos, administradores generalistas que puedan desarrollar esta capacidad mental para poder comprender estas situaciones complejas de las empresas a nivel, digamos, profundo y que tengan muchas implicaciones. Por ejemplo, un problema en la producción puedes tener un problema de clientes, un problema en el área comercial, un problema en marketing, un problema en la comunicación asertiva, un problema en talento humano, bueno, y así viceversa. Entonces, el saber comprender estas habilidades conceptuales ya nos va a dar otra herramienta diferente como administradores y administradoras que tenemos que desarrollar, ¿listo? Para poder que ustedes lo comprendan, digamos que ya en el mercado tenemos este tipo de funciones, los egresados, los supervisores, jefes de área, gerentes operativos y gerentes generales. Entonces, si tenemos habilidades técnicas, si nosotros somos egresados, sea de una carrera técnica, tecnológica, un pregrado o un posgrado, probablemente vamos a desarrollar una habilidad técnica. Si nosotros no desarrollamos habilidades humanas, hasta ahí nos quedamos, porque siempre vamos a tener que trabajar con personas. Y al final de cuentas, pues bueno, el carácter técnico es importante, pero si nosotros sabemos trabajar con las personas, podemos orientar a otros para que hagan esas habilidades técnicas que tal vez no requieren tanto tiempo de aprendizaje, ¿sí me hago entender? O sea, nosotros le podemos orientar o guiar a otra persona para que desarrolle sus informes, esos planes, esos objetivos, o sea, digamos elementos básicos que hacen los administradores y administradoras, lo podemos enseñar a alguien más y nosotros ya tenemos habilidad humana para poder trabajar en equipo y eso es, digamos, por lo que nos van a pagar, para poder reunirnos, tener, digamos, adquirir la información y todo, pero las habilidades conceptuales, digamos que ya la van a tener lo que son los gerentes operativos o los gerentes generales, es decir, las personas que tienden a llevar más tiempo en la organización, sea que hayan estudiado administración o sea que no lo han hecho, y no solamente administración, sino ingeniería, sino contabilidad, sino finanzas. Aquí no se va a desempeñar de alguna manera. Si tú eres un administrador que tiene especialización, maestría, doctorado, aquí no interesa eso. Aquí lo que interesa es quién es capaz de resolver problemas más complejos que involucran diferentes áreas, diferentes personas, diferentes procesos, diferentes tareas. Y si tú tienes esa habilidad conceptual para poder conectar toda la teoría que tiene la administración de empresas con la práctica ya directamente en el campo real, ten por seguro que vas a tener una herramienta definitivamente que te va a servir el resto de tu vida para poder trabajar en cualquier tipo de organización, porque ya tú desarrollas habilidades conceptuales y son generales para tu vida. Yo trato y es lo que más gasto tiempo de aprender esas habilidades conceptuales. A mí no me interesa, digamos, no quiero ser grosero ni nada, a mí no me interesa
digamos, adquirir tantas habilidades técnicas como desarrollar cronogramas, presupuestos, o sea, ese tipo de cosas, balance, cuadro de caja, flujo efectivo neto, evaluaciones financieras, que todas son habilidades técnicas, listo, eso está bacano, eso está interesante y uno podría pues llegar a vivir de eso, sí, pero no me interesa. Las habilidades humanas, listo, uno puede, digamos, adquirirlas, puede trabajarlas y lo ideal es que uno las tenga, ¿no? Y que uno no las desconozca. Pero mi objetivo como persona, como administrador y bueno, al final de cuentas, si llego a ser profesor como profesor, me gustaría ser profesor universitario, lo manifiesto, pues sería desarrollar habilidades conceptuales para poder llegar a conclusiones mucho más profundas en el conocimiento. Entonces eso es lo que trato de desarrollarme cada día. De hecho es una de las razones por las cuales yo empecé todo este proyecto, para poder profundizar en el conocimiento que me enseñaron y que yo mismo construya el conocimiento y que me permita analizar diferentes casos de empresas, tener asesorías, digamos, resolver problemas que me den ustedes, que les pase diariamente, pues digamos ustedes seguidores, para que yo los pueda llegar a resolver. Entonces, digamos que a mí ya me otorga esa generalidad que termino estando buscando en mi trabajo y es como la idea, ¿no? Pero bueno, eso es un tema interesante y deberíamos aprenderlo. Ahorita tenemos lo que son los conceptos sobre el administrador de que ya no se necesita planear, organizar, dirigir y controlar, expone Henry Mintzberg, sino que hay diferentes o distintas y fuertes presiones, interrupciones, orientar acciones, establecer comunicaciones verbales más que escritas y colaboración con agentes externos, colegas y el personal que se dirige. No significa que no se van a seguir haciendo las funciones básicas del administrador, sino que Henry Mintzberg nos dice que depende de la época, digamos, en la que estamos, en una sociedad mucho más contemporánea, que es más rápida, que suele tener más flexibilidad, mucho más cambios en el entorno, pues digamos que el trabajo, digamos, de un gerente, en este caso, ya vamos, digamos, a tratar de pasar de eso, ¿no? De un administrador o gerente, pues va a ser eso, ¿no? Va a ser cómo se gestiona esas interrupciones, esas acciones, cómo vamos a orientar ese equipo y pues para eso necesitamos información y demás. Entonces los papeles administrativos según Mintzberg, pues tenemos que son los papeles interpersonales, informativos o decisión. Entonces tenemos que, por ejemplo, en la empresa pueden haber diferentes cargos, diferentes cargos para ocupar. Pueden ser representantes, líderes, enlaces, monitores, diseminadores, interlocutores. Pueden ser emprendedores, manejadores de conflictos, asignadores de recursos o negociadores. Digamos que esta es como la idea. Y depende de la personalidad de cada persona, lo podemos ubicar en un carácter más interpersonal, si está más basado en trabajar con las personas. Y si lo vemos que tiene unas características de habilidades humanas, si es una persona que tal vez tiene más habilidades, digamos, técnicas, de desarrollar planes, de desarrollar todo esto, tal vez es mucho más informativo, tal mucho más en monitor, diseminador, interlocutor, para tratar de comunicar esa información que ya está lista. Y si es una persona que tiene habilidades conceptuales, que son las más complicadas, pues tal vez lo vamos a colocar como un emprendedor, manejador de conflictos, asignador de recursos y negociador. Digamos que los que suelen ser mejor pagados terminan siendo los de decisión o los interpersonales, para que lo tengan en cuenta. Ahorita, ¿qué hace entonces un administrador? Digamos, la respuesta sería que todo lo relacionado con los seres humanos son problemas complejos y tienen distintas interpretaciones según los paradigmas de cada autor. Digamos que podemos ver el paradigma digamos, estructuralista, el paradigma burocrático, el paradigma, eh, digamos, el paradigma de la administración científica. Bueno, hay diferentes tipos de paradigmas, que los paradigmas o las teorías nos entregan una forma de actuar ante el mundo. Por ejemplo, si lo miramos conforme la administración científica, el administrador de empresas o el gerente tendría más habilidad de organizar las tareas, de organizar los tiempos, de organizar la productividad de la empresa y va a estar más centrado en eso. Si lo vemos de un carácter más humanista, por ejemplo, como lo mencionaba el Mayo, probablemente va a tener más habilidades para tratar con las personas, para mejorarle los ambientes o los entornos de trabajo. Entonces es interesante y decir que lo que hace al final de cuentas un administrador es resolver esos problemas complejos que tienen todas las personas y que un administrador, digamos que sí tiene una percepción, ¿no? Y cada quien tiene una percepción y lo puede resolver de manera distinta.
y pueden llegar a soluciones totalmente diferentes, pero el análisis que se hace a nivel técnico de la organización siempre tiene que ser igual, siempre tiene que ser de acuerdo a un paradigma. O sea, digamos que si yo coloco a ti como administrador o administradora para que analices un problema, tú y yo deberíamos llegar a tal vez reflexiones comunes o tal vez, digamos, conexiones entre lo que estamos pensando. A veces se tiene un grupo de 5 administradores o 5 administradoras simplemente trabajando en un solo problema: la disminución de las ventas, el bajo posicionamiento, la baja competitividad. Y así se tienen reuniones donde naturalmente pues todos nos reunimos y empezamos a decir, bueno, es que hay un problema, digamos, con la departamentalización de la empresa que está generando que el manual de funciones, digamos, no esté bien claro, y los empleados pues no tienen, digamos, los conocimientos suficientes sobre su trabajo, y eso hace que no produzcan de manera adecuada, que los productos tengan baja calidad y que por ende pues los vendedores tengan que vender esos productos que no tienen los estándares de calidad adecuados, y por ende pues en el mercado pues tienen un bajo posicionamiento, ¿no? Eso podría decirlo un administrador. Otra administradora podría decir, no, tal vez el problema de la baja competitividad está en la disminución de las ventas, de que, pues digamos, el equipo de ventas está mal organizado y semanalmente se han bajado la cantidad de ventas semanales, la cantidad de ventas diarias, entonces habría que hacer una estrategia de expansión y diversificación sobre eso. Entonces ya empezamos a decir, listo, las ventas por acá, las ventas por acá, bueno, la producción también está relacionada, listo. Entonces empezamos a ver de que, aunque tenga diferentes tipos de pensamiento, hay cosas que convergen dentro de cada caso. Entonces todos deberíamos aprender a manejar la complejidad. Para eso nos sirve el pensamiento sistémico. Digamos que la complejidad involucra el tener diferentes elementos, por ejemplo, el área de talento humano, el área de producción, el área social, y mirar que cada uno tiene unos problemas y se interrelacionan. Entonces, el pensamiento sistémico es como los elementos están interrelacionados y producen un efecto entre ellos. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, a pesar de que cada administrador pueda tener una percepción sobre lo que está pasando, deberían llegar a conclusiones comunes a nivel técnico. Por eso es importante tener estas habilidades técnicas que nos permitan, digamos, hacer los diagnósticos adecuados y precisos. Por eso es como raro que primero entre una empresa, digamos, un administrador, y por su propio sentido común, por su propio pensamiento, él diga, no, es que si a ustedes les está pasando eso es porque no están trabajando lo suficiente. Pues no, ese sí es un pensamiento del sentido común y no está diciendo absolutamente nada sobre cambiar métodos, procedimientos, instrumentos en nuestros procesos de trabajo. No está diciéndonos cosas concretas, digamos, estructura curricular, estructura organizacional, manual de funciones. No nos está diciendo cómo cambiar, digamos, estructura financiera, digamos. Todo este tipo de cosas son cuestiones puntuales a nivel técnico que se pueden cambiar en cuanto a tablas, en cuanto a indicadores, en cuanto a la planeación, organización, dirección y control. No podemos simplemente a cualquier persona que diga que ha trabajado en empresas y demás dejarlo que asesore nuestra empresa si no tiene este carácter técnico. Por eso pues, aunque los administradores y administradoras pues sea a veces una carrera criticada de que hay muchos administradores y administradoras que no tienen empresa, igualmente nosotros tenemos esta capacidad de resolver estos casos porque tenemos esta capacidad técnica para analizarlos. Ya uno les dice directamente a ustedes como empresarios, miren, pues a ustedes les está pasando eso, el organigrama, naturalmente pues está mal establecida la jerarquía de la empresa, y miramos que se introdujo una organización informal dentro de los trabajadores que está produciendo que el gerente pues no le hagan caso a las personas. Y pues digamos que esto está generando problemas dentro del clima laboral, más específicamente dentro tal vez dentro de las normas establecidas por la empresa, y pues va a tocar que desarrollar una serie de procesos disciplinarios que permita mejorar la productividad de los trabajadores. Ya, ese tipo de análisis técnicos no te lo va a hacer cualquier persona, entonces sé muy cuidadoso con la persona que eliges para asesorar la empresa. Yo doy asesoría, si quieres me buscas, y bueno, pero primero trata de mirar cómo piensa, cómo actúa, cómo argumenta ese administrador. No es simplemente
que te siente en una sala a explicarte qué pasa con tu empresa, no, sino que vaya cada área, registre, haga auditorías, haga procesos, registros, o sea, si no tiene nada escrito o no realiza nada contigo, planeación y demás, probablemente que esa asesoría pueda llegar a salir mal o no tenga los estándares de calidad suficientes. Y eso no solamente te lo digo a ti como empresario que tienes empresa, sino también si eres un administrador o administradora, para que tengas, digamos, ese proceso de calidad dentro de tus asesorías, porque digamos que por eso es que se está generando muchos problemas en el mercado laboral, de que llegan muchas personas que tal vez viendo videos en YouTube y todo, creen que pueden hacer el mismo trabajo de un administrador o administradora, y tenemos unos problemas gravísimos donde empresas se quiebran, donde suceden, digamos, unos errores administrativos en cuestión de cómo se tratan a las personas, se tratan de manera, digamos, deshumanizada, los procesos naturalmente ni siquiera están estructurados, o sea, como que... Y así desarrollan la asesoría y le cobran a la empresa, y eso ya empieza a hablar mal de nuestro trabajo. Entonces, sean muy cuidadosos, porque si yo hoy como administrador doy una mala asesoría, eso va a hablar mal de todos los administradores que están por detrás. Y ya de esa empresa que vivió una mala experiencia, que tal vez sea conmigo, tal vez, pues ya no va a querer contratar a ningún otro administrador en el futuro. Entonces recuerden que el trabajo que tú hagas bien hoy va a impulsar el trabajo de miles de administradores que hay detrás tuyo. ¿Listo? Recuerda siempre eso. Bueno, y por otro lado, tenemos unas habilidades administrativas exitosas, como lo es la administración tradicional, la comunicación, la administración de recursos humanos y el trabajo de redes. Aunque esa palabra tradicional a mucha gente no le guste y diga, no, pero es que esa tradicional ya pasó, nosotros ya estamos en la época moderna, en la época contemporánea, en la época de internet, de las nuevas tecnologías. Y bueno, no, o sea, ustedes tienen que recordar que el tema de la administración tradicional siempre va a existir. Lo tradicional no desaparece, simplemente se manifiesta de maneras diferentes. Piénsenlo. Sí, no desaparece, o sea, simplemente este mismo ejercicio de la administración tradicional va a seguir existiendo, sea en una empresa física o sea en una empresa virtual en internet. O sea, va a seguir el mismo proceso de administración sencilla, normal, de proceso de toma de decisiones, planeación y coordinación. A veces ni siquiera hay una administración, digamos, estructurada, unos procesos fijos, no. O sea, simplemente las personas dicen, ay, yo quiero iniciar un negocio. Entonces, quiero decir, ay, voy a iniciar un proyecto de crear, digamos, una marca personal en redes sociales, y entonces hacen, digamos, crean la página, empiezan a subir los videos y toda la cuestión, y nunca hacen una planeación formal. Pues ahí también hay una administración tradicional. Aunque toda la empresa esté virtual, esté en internet, igual sigue existiendo la administración tradicional, solamente que se cambia el medio en el que se está ejerciendo esa actividad. ¿Sí me va a entender? Sigue siendo administración tradicional, pero ya no hacemos física, sino de manera virtual. Bueno, tenemos la comunicación, que se involucra en intercambio de información rutinaria, procesamiento de papeles de trabajo. La comunicación es importante porque tiene diferentes elementos, como el contexto, como los interlocutor, digamos, el emisor y el receptor. Digamos, también podría ser el sonido. Bueno, hay diferentes aspectos en la acción comunicativa que... En la acción comunicativa, no, perdón, en la comunicación, diferentes elementos de la comunicación que pueden, digamos, tergiversar o tener impactos en esa comunicación que estamos. Dije muchas veces comunicación. Bueno, tenemos la administración de recursos humanos, que esta tiene la motivación, disciplina, manejo de conflicto y capacitación. Y recuerden que ya no solamente se trata de administrar recursos humanos, sino gestión de talento humano, para no centrarnos directamente en la productividad de la persona, sino en directamente los aspectos, digamos, subjetivos que tiene esa persona, como la personalidad, como cómo se siente y demás. Entonces también hace parte de eso. Este tema de la diferencia entre recursos humanos y capacitación y gestión de talento humano, ya abordamos un capítulo de esto, creo que es como el sexto o el séptimo capítulo de recursos humanos. Entonces lo pueden ir a mirar, yo ahí explico la diferencia total y pueden profundizar este tema de talento humano, para que, pues, o sea, observen cómo funciona cada proceso de talento humano y demás, porque es muy interesante. Y el trabajo en redes, este trabajo de socialización, politiqueo, interacción con personas ajenas a la organización. Siempre va a trabajar, siempre vamos a tener que trabajar con personas y tenemos que llevar procesos de comunicación, de negociación y demás. Entonces es importante. Ahorita tenemos cuál es la distribución de tiempo natural de los administradores. El 19% se la pasan haciendo redes o este proceso de networking, donde hacen contacto con los demás,
establecen clientes y todo. Tenemos un 32%, digamos, administrando la empresa. Naturalmente este suele ser el administrador promedio, ¿no? Estas estadísticas. Y pues tenemos de esta manera, lo voy a acercar un poquito. Tenemos el 29% de la comunicación, se la pasa tal vez hablando con los diferentes trabajadores y demás, y el 20% en talento humano, manejando temas de contratos, de pagos, de prestaciones y todo. Ahorita ya un administrador eficaz va a distribuir su tiempo de manera un poquito diferente. El 44% va a estar ubicado en la comunicación, es decir, esta es la habilidad distintiva, porque es la forma de decir, la empresa ya no está basada directamente en el tema de administrarla, o sea, en el tema de la productividad, directamente ese no va a ser el enfoque ya, sino que el enfoque va a ser las personas, ¿ok? Y esa es la diferencia entre la administración de recursos humanos y la gestión de talento humano. ¿Cuánto tiempo pasamos administrándola? ¿A cuánto tiempo pasamos hablando con nuestros colaboradores, empleados, clientes y demás? Entonces, en la administración de recursos humanos se va a priorizar la administración, mientras que en la administración de talento humano se va a priorizar la comunicación con las personas, porque ya valoramos esos aspectos como la personalidad, manejo de conflictos y demás. Los recursos humanos, pues ya tenemos el 26%, le vamos a dedicar más tiempo a las personas, creo. Sí, le vamos a dedicar más tiempo a las personas. Le vamos a reducir un poco este tiempo a la administración ya ser una actividad de apoyo a lo que hacemos en este proceso comunicativo y de trabajar con las personas, y el 11% ya es establecer el tema de las redes, de los contactos, de los clientes y demás. Entonces ya estamos evolucionando de estas organizaciones que tal vez son más tradicionales o estas empresas promedio, y tenemos las empresas que son más eficaces, que son las nuevas organizaciones que ya priorizan más el tema de la comunicación y del talento humano. Bueno, teniendo eso en cuenta, es importante ya reconocer que el administrador ahorita exitoso va a tener un pequeño cambio, ¿listo? Dentro de esta organización. El administrador exitoso naturalmente suele ser, están las organizaciones tradicionales, las nuevas organizaciones, y están las organizaciones que aprenden. Las organizaciones que aprenden es un concepto nuevo que se está basando, digamos, en las empresas, para que las empresas tengan, digamos, una estructura flexible conforme a los cambios del entorno o el mercado. Ahorita ya este tema de las redes, este tema de, no estamos hablando de redes de internet, sino del networking, de los contactos, de la visibilidad y todo, pues se está priorizando ahorita en esta nueva sociedad, ¿no? En esta nueva sociedad contemporánea. Entonces, ahorita quien tiene acceso a la información verdaderamente son las empresas que más dinero están ganando. Por eso vemos que las empresas intangibles como las redes sociales, como que los creadores de Facebook, Amazon y todo lo demás, que tienen una gran cantidad de información sobre las personas en internet, pues está, digamos, teniendo un mayor alcance. Entonces ya se propone una nueva distribución del tiempo, la cual el 48% va a estar en el tema de conseguir redes o conseguir contactos de venta, clientes, alianzas y demás, el 13% administrando la empresa o haciendo actividades administrativas, el 28% comunicándonos con esas personas dentro de la empresa, y el 11% ya a los recursos humanos o a las personas. Entonces, o estos temas de contratación más que todo, porque la comunicación implica comunicarse con las personas, y los recursos humanos son los temas de contratación, de inducción, de capacitación. No relacioné muchas veces el área de recursos humanos con las personas, sino con los procesos que hacen las personas, ¿listo? Su trabajo, la capacitación, las inducciones, la vigilancia y todo lo demás. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, ya tenemos unas organizaciones que aprenden, que son mucho más, digamos, mucho más grandes. Bueno, este tema de organizaciones tradicionales, nuevas organizaciones que aprenden, la veremos mucho más a profundidad en el capítulo futuro de diseño organizacional. Esa temática de diseño organizacional y cómo se estructura una empresa es importante. Ahorita, tenemos que hay unas áreas de conocimiento para ser un buen ejecutivo. Estas pueden ser, digamos, que todo parte desde la dirección o la calidad total. Siempre se busca que todos los procesos tengan unos estándares de calidad deseados, y que la calidad total entre a primar no solamente en el aspecto de las tareas, sino también de los procesos de talento humano. Entonces tenemos lo que es el manejo del cambio, las operaciones, donde está la calidad del proceso, el marketing y las ventas, la tecnología de la información, el liderazgo y habilidades gerenciales,
los recursos humanos, la economía y empresas y la estrategia de negocios. Entonces todo eso tiene que estar enmarcado dentro de la dirección de la empresa. Ahorita, el éxito de una organización va a depender, digamos, de varias cosas. Primero, que no lo hacen sus planes, por mejores que sean. No lo hacen las máquinas, no lo hacen sus redes de computadora de última generación, no lo hace su edificio por moderno y agradable que sea, no lo hace sus folletas separadas, publicidad, no lo hace sus métodos de trabajo, no lo hace sus materiales que emplea. El éxito depende de su gente, de su forma de pensar, de sentir y de actuar. Aquí no interesa el grado de tecnología, el grado de modernización y el grado de incorporación a las nuevas tecnologías, que muchas veces se piensa, ¿no? Entonces, esa empresa literalmente, pues le va a ir bien si tiene los últimos computadores, las últimas tablets, los últimos televisores, las mejores sillas. No, naturalmente no pasa eso. El éxito de una empresa va a depender de su gente, porque la gente sostiene una empresa. Y eso lo sabemos nosotros como administradores. Si nosotros hacemos sentir bien a las personas que trabajan con nosotros, enseñándoles esos métodos, esas técnicas, esos procedimientos, y que ellos tengan claro cuál es su trabajo, y que nosotros los tratemos con integridad y digamos de manera integral, tengan por seguros que la empresa le va a ir bien. Y porque la persona, digamos, al sentirse feliz, al sentirse realizada, al sentirse parte de algo, parte de una empresa, va a querer, digamos, tener más esfuerzos en esa empresa, porque la va a ver como su proyecto de vida. Y esa es la diferencia entre simplemente trabajar en una empresa para sobrevivir a trabajar en una empresa por el proyecto de vida. Si tú estás a punto de buscar trabajo, ya estás en un trabajo o ya tienes una empresa, trata de trabajar o de orientar tu sentido de vida no para sobrevivir, no para pasar, digamos, todos los días trabajando de 8 a 2 y de 2 a 6, tratando de conseguir un salario y para sobrevivir al mes y luego despertarte, sentirte cuenta que no eres feliz y volver al otro día y repetir la misma rutina y que pasen 10 años y no te des cuenta de eso. O sea, naturalmente deberías orientar tu vida a que esa empresa donde estás trabajando sea tu proyecto de vida, que ese horario que tienes de 8 a 2 y de 2 a 6 te haga sentirte bien cuando te levantas y que no sientas, digamos, una presión, que sientas como de que, ay, no, es que yo otra vez voy a ir a la empresa, no sientas ese sentimiento. Si tú tienes ese sentimiento a la hora de trabajar, no trabajas ahí, le vas a hacer un daño a la empresa. Ahorita, si tú tienes ese sentimiento separado de decir, uy, qué bacano, voy a volver a trabajar, hoy me voy a sentir bien, hoy me voy a sentir realizado, ten por seguro que tu trabajo lo vas a desarrollar de mejor manera, porque vas a estar interesado en saber cómo mejorar, cómo integrar, digamos, más elementos a tu trabajo, cómo puedes hacer más cosas para la empresa, porque estás adecuando, digamos, tus propósitos de vida a los propósitos de la empresa, y eso es al final de cuentas lo que las empresas quieren, y esa es la diferencia del por cual a veces duran. Eso es la diferencia por la cual a veces dura un empleado un año a quien dura 10 años o 20 años. Simplemente la diferencia es la mentalidad de decir, yo miro esta empresa simplemente por sobrevivir o lo miro como mi proyecto de vida. Esa es la diferencia. ¿Tú en cuál, digamos, sentido o en cuál camino te ubicas? Te lo hago pensando. Ahorita, el tema de la información, ya por fin llegamos al tema de la información. Ustedes dirán, ay, no, eso fue mucha información, pero yo necesitaba saber sobre, sobre los sistemas de información gerencial. Bueno, la información es lo primero que tenemos que discutir, pues parte de un dato, parte de algo específico. Un dato puede ser, digamos, algo preciso. Por ejemplo, ¿qué clima hizo hoy en Cali a las 3 p.m.? Digamos en Colombia, 35 grados, no sé mucho sobre eso, pero supongamos. O que cuáles son las horas específicas en las que anochece en Nueva York, en Estados Unidos. A las 7:15 p.m. A esa hora anochece, ¿ok? Y entonces ese es un dato puntual. La información ya es algo mucho más completo, que tiene características y demás que nos permiten profundizar. Naturalmente la información es resultado de la actividad operativa, financiera y control provenientes del interior y exterior de la entidad. Debe transmitir una situación existente en un determinado momento con confiabilidad, oportunidad y utilidad para que el usuario disponga de elementos esenciales para la ejecución de sus tareas. Es decir, una información es una información mucho más completa que ya no solamente involucra cuando anochece en Nueva York, sino que ustedes me digan, bueno, cuando anochece en Nueva York, ¿qué pasa? Y entonces ustedes me dicen, no, eso empiezan a, literalmente, la ciudad se vuelve un descontrol y eso empiezan a hacer actos delictivos, empiezan a hacer actos un poquito interesantes,
las personas empiezan a colar al metro de Nueva York, bueno, así literalmente. O sea, ya tenemos una información de ese dato puntual. Y asimismo ya se construye conocimiento cuando tiene un aprendizaje, cuando es organizacional y cuando tiene una mejora continua. El conocimiento se construye por medio de la reflexión, por medio de la crítica y por medio de la escritura. Bueno, entonces, lo que es, estábamos en la diapositiva anterior. Bueno, entonces el conocimiento se construye por, digamos, esa capacidad que tenemos nosotros para poder reflexionar, poder escribir y poder tener una profundización de esa información inicial. Entonces, si ya sabemos que en Nueva York el dato es que anoche a las 7:15, la información es que de ahí se producen actos delictivos y demás, o actos repudiables y todo. Luego tenemos que construir conocimiento a partir de eso, entonces ya podríamos hacer una pintura, podríamos dibujar algo, podríamos hacer una canción, podríamos hacer una obra de teatro, podríamos hacer, digamos, un ensayo que represente esa situación. En las empresas se ve mucho más, digamos, que el dato puntual es que se producen 15 unidades diarias de un producto, ese es el dato. La información es que las producen este dato pues en la zona de operación de empaque, aunque los que reportan esa información fueron los de empaque, esa es la información. Y el conocimiento se construye cuando ya empezamos a decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar todo este proceso productivo que hay de alistamiento, preparación y empaque para poder que se produzcan más unidades al día? Y entonces ya empezamos literalmente a implantar, digamos, a crear lo que son métodos, lo que son técnicas, lo que son herramientas, lo que son flujogramas, lo que son, digamos, o sea, ahí ya empezamos a crear conocimiento, empezamos a crear, digamos, la capacidad para que la empresa pueda mejorar cotidianamente y ya puedan dejar de producir 15 unidades a producir 30, a producir 1000 unidades, ¿listo? Con los recursos que tienen o con recursos adicionales, pero naturalmente se construye conocimiento a partir de una información que uno obtuvo. Entonces de ahí surge toda esta cuestión del sistema de información gerencial, cómo podemos transformar la información en conocimiento. Ese es nuestro trabajo como administradores y administradoras, cómo podemos al final de cuentas transformar la información en conocimiento, en estrategias, en actividades, en indicadores, o sea, algo que nos permita trabajar. Luego tenemos la necesidad de la información. Entonces los diversos sistemas de información de una empresa registran y procesan una cantidad considerable de datos respecto a las transacciones efectuadas, por lo que se torna imprescindible una integración y nacionalización de las actividades, brindar información apropiada y oportuna como soporte flexible para la toma de decisiones que aseguran una eficiente y eficaz gestión empresarial. Es decir, que dentro de cada área y todo lo demás, pues se pueden identificar una necesidad de información, o sea, problemas que pueden estar pasando y esa pregunta de decir, bueno, ¿y por qué está pasando eso? Pues ahí, en esa pregunta de ¿por qué está pasando eso? Hay una necesidad de información, es algo que tú necesitas saber, algo que necesitas conocer para poder llegar a plantear una solución. Ahorita con el registro, procesamiento de acumulación de esa información se adquiere conocimiento, mediante el cual se logran ventajas competitivas y mejoras de gestión. Finalmente, el avance e integración de los conocimientos da lugar a la sabiduría, aspecto que hace la diferencia entre las empresas líderes y exitosas en su desempeño. Ya no es simplemente decir, ¿yo qué hago con la información para construir conocimiento? Es decir, lo de la información, de lo de las unidades producidas, que íbamos a hacer, digamos, una serie de métodos, técnicas y procedimientos para hacer que esa empresa produjera una mayor cantidad de unidades al día. No es simplemente construir ese conocimiento y ya, sino mantenerlo a través del tiempo y también, digamos, estandarizarlo. Cuando lo estandarizamos, logramos como administradores y administradoras tener un mayor grado de sabiduría para enfrentar problemas futuros. Y no solamente como administradores y administradoras, como empresa. Y propiamente la empresa pues ya tiene digamos, este registro de que pasó esta situación, se solucionó de tal manera y pues digamos que eso lo hizo tal administrador, entonces ya ese administrador tiene toda esa experiencia y la empresa guarda la información por si vienen nuevos administradores y administradoras para comunicarles esa información, que eso ya sería lo de la gestión del conocimiento. Entonces bueno, la cuestión de la sabiduría es importante. Luego ahorita en cuanto a la calidad y suficiencia de la información,
Se debe asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia y pertinencia y oportunidad de la información que se genere y comunique. Para ello se debe diseñar, evaluar e implementar mecanismos necesarios que aseguren las características con las que se debe contar con toda la información útil como parte del sistema de control interno. Entonces tenemos una información, tenemos unos mecanismos que nos permiten, primero, diseñar, evaluar e implementar una solución a partir de ese conocimiento que creamos. Y aquí esto le podemos llamar unos mecanismos, y esto pues tenemos que asegurarnos que esta información que nos entregan es confiable, de calidad, que tiene suficiencia, o sea, que es suficiente para poder resolver o crear conocimiento, que sea pertinente y sea una oportunidad para, al final de cuentas, el negocio. Tenemos los aspectos básicos de la tecnología de la información, que ya es la confidencialidad, guardar esos datos de alguna manera para que se tener esa política de tratamiento de datos personales que tenga una integridad, que tenga una disponibilidad y una calidad al final de cuentas. Tenemos aspectos como la oportunidad, que esta permite lograr un control eficaz de las medidas correctivas, digamos en caso de ser necesarias para aplicar antes del tiempo naturalmente. O sea, la oportunidad suele salir del ambiente externo, de este tema del entorno, que de hecho ya hicimos un video separado sobre este tema de las oportunidades y amenazas y de las fortalezas y habilidades. Entonces, si ustedes quieren profundizar al respecto, ya tenemos un video de 1 hora, que bueno, para no hacer más largo el video, tenemos la cantidad, tenemos la relevancia y demás. Ahorita, la información adecuada para el cumplimiento de los objetivos depende, por tanto, no solamente de la disponibilidad de los datos, sino también de cómo son recolectados, almacenados, interpretados, y en este proceso tenemos tecnología y personas involucradas. Entonces, un sistema de información es el conjunto de funciones, procesos y datos que realiza una organización o bien que desempeña para que se realice. Entonces, es importante que este concepto tú trates de guardarlo, tú trates de escribirlo y demás, porque bueno, un sistema de información sería entonces el conjunto de funciones, procesos y datos que realiza una organización o bien que diseña para que se realice, ¿ok? Que tiene el propósito de que no son simplemente datos, información o funciones, sino que tratan de resolver una problemática que tenga la organización. Para eso es el sistema de información. Ahorita, la finalidad del sistema de información justamente reduce nuestra incertidumbre. Ya nosotros no vamos a estar, ay, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con esta área? Ay, ¿por qué está produciendo 15 unidades? No, vamos a dejarlos a ver qué pasa. No, wow. No, o sea, la información nos permite reducir esa incertidumbre sobre algún aspecto de la realidad y por tanto nos permite tomar mejores decisiones. Entonces tenemos, digamos, que este sistema de información tiene 2 procesos clave: el tema de la transparencia para poder saber de forma real qué está pasando, el proceso de toma de decisiones para poder mejorar, digamos, conforme el análisis costo-beneficio, todas estas decisiones que se están tomando para poder mirar cuánto nos cuesta una decisión y cuánto podríamos ganar de esa misma decisión. Y tiene una interdependencia con la estrategia de negocio. Siempre tiene que tener una estrategia de negocios que puede estar involucrada en estrategia de crecimiento, estrategia de productividad, estrategia de marketing, bueno, una diferente estrategia que se integre con el sistema de información. El sistema de información por sí mismo no hace nada. Si nosotros como administradores no sabemos leer esa información, interpretarla y ejecutarla en la vida real, el sistema de información no nos va a servir para nada. Entonces, nosotros como administradores o administradoras tenemos que tener esa habilidad o esa oportunidad para poder decir, bueno, voy con esta información que recopilé hoy del área de la producción a hacer estas estrategias u objetivos dentro de la empresa. La finalidad entonces sería inicialmente, Centro de Información, era recopilar información sobre una parcela del mundo para ayudar en la toma de decisiones. Recuentos de cereales en Babilonia, de cacao, censos civiles y militares romanos y libros contables árabes o sefardíes. Es decir, en el principio simplemente se utilizaba como un instrumento para registrar información de la cantidad de inventario que teníamos en un conflicto, en una ciudad, o servía como un método contable. Pero después, actualmente, ya con la información en las organizaciones y la aparición de aplicaciones de software operacionales sobre el sistema de información, la finalidad principal de los sistemas de información es dar soporte a los procesos básicos de la organización, como ventas, producción, personal. Es decir, que estas funciones que realizaba el administrador o la administradora de planear, organizar, dirigir y controlar ya pueden ser automatizadas. Y por eso se las enseño, por eso les enseño estos sistemas, para poder que ustedes entiendan que no son enemigos y que ya por haber dicho eso, ya muchos administradoras también me empiezan a mirar mal en el video porque dicen, ¿usted está de acuerdo con esta clase de sistemas?
Estos sistemas que le van a quitar el trabajo, sí, porque es que nos van a reducir mucha carga laboral y entonces ya estos trabajos de ventas, los trabajos de producción, los trabajos de personal, pues digamos que vamos a tener un sistema que nos va a permitir hacerlo de manera más eficiente y nosotros no vamos a estar, digamos, tan preocupados en tratar de ir a buscar puerta a puerta a una persona, sino que ya por medio de un video, por ejemplo en TikTok, yo le puedo llegar a 1000 personas, a 10.000 personas. O se puede viralizar y eso puede llegar hasta millones de personas y yo no necesito ir puerta a puerta a tocar, entonces también eso se convierte en una herramienta para llegar a más personas en nuestro trabajo. En cuanto a la producción, podemos tener máquinas que nos ayudan ya no a hacer las cosas de manera tradicional en talleres artesanales, como nos han mencionado, de que uno crea los productos, uno crea en una mesita, en un computador y todo lo demás, pues crea eso, no, sino que uno tiene todo un proceso de producción, listo, que tiene una línea, una cadena de mando, todos estos procesos tecnológicos. Y en la cuestión del personal, todo el tema de las contrataciones, ya no necesitamos ir a diferentes entidades que quedan, digamos, súper lejos de la empresa a colocar la ARL, la salud, la pensión, sino que ya desde un sistema, por ejemplo en internet, nosotros podemos contratar a los empleados, hacerle el proceso de retiro, hacer todo ese proceso de capacitación e inducción de manera virtual. O sea, ya hay diferentes herramientas que nos permiten mejorar nuestro trabajo. Entonces ustedes no lo miren como una forma de reemplazar su trabajo, sino como una forma de ayudarlos en su trabajo. Sean economistas, contadores, administradores, gerentes, ingenieros, bueno, cualquier persona, es una forma de mejorar su trabajo. Ahorita, el interés renovado, una vez satisfecha la necesidad de tener un soporte informático para los procesos básicos de la organización, hay un sistema de información para la gestión. La organización exige nuevas prestaciones de los sistemas de información para la toma de decisiones. Es decir, que los sistemas son diseñados particularmente para las empresas. Es decir, son diseñados conforme a las características que tienen. Por eso, aunque haya muchos sistemas como Odoo, HubSpot, Salesforce y todo lo demás, pues son sistemas estándar. Pero para poder que haya, digamos, una solución, se implante un verdadero sistema de información gerencial, pues hay que hacer toda una caracterización de la empresa para saber qué procesos tiene, qué funciones necesita automatizar o pues llevar un sistema de registro y también cuáles son las tareas específicas que le gustaría tener, digamos, esa base en un sistema. Por ejemplo, los informes, los correos, el email marketing, las campañas en redes sociales, todo esto se podría, digamos, tener en un sistema y podría ser más útil porque nosotros no tendríamos que gastar tiempo de nuestro trabajo haciendo estas cosas diariamente, sino que ya con estos sistemas de información gerencial nosotros podemos organizar nuestro trabajo. ¿Listo? Bueno, voy a dar una claridad, digamos que en estos sistemas, de cómo construir los sistemas y demás, yo soy tecnólogo en sistemas de información, digamos que sé todos estos temas de desarrollo de sistemas, de programas y todo. Yo voy a hacer una serie específica sobre las diferentes herramientas que ya existen para la gestión de empresas, que pues naturalmente nos pueden servir como una manera de acompañarnos, pero que no son directamente un sistema de formación gerencial. Ya después de haber hecho esa serie completa de todas las herramientas y que ustedes digan, bueno, a mí también me sirve esta herramienta específica como Odoo, como WordPress, como tal cosa, listo, perfecto. Pero si ustedes ya requieren un sistema personalizado para su empresa, a partir de lo que ustedes están viviendo, los procesos, tareas y demás, me pueden escribir y yo les puedo diseñar o desarrollar ese sistema que necesitan. Me parece importante mencionar eso, ¿no? Porque ya directamente explicar en un video cómo hacer el sistema, listo, yo lo puedo explicar en cuanto a la cuestión teórica, de que se necesita una investigación, un prototipado, un desarrollo, unas pruebas y un proceso de capacitación, listo, yo puedo enseñar eso y explicarlo con un ejemplo real. Por si ustedes tienen programadores y demás, pues puedan desarrollar el sistema, pero no es lo mismo como si ustedes, por ejemplo, contratan a un administrador que tiene toda esta información gerencial, de sistemas de información gerencial, a simplemente contratar a un programador que te realice el sistema, pero que no conozca las necesidades específicas de tu empresa. Entonces, pues, esto sirve mucho, esos sistemas para administradores o administradoras. Ahorita tenemos diferentes niveles que lo podemos ver, digamos, en las empresas, como el interinstitucional, el técnico operativo, el táctico y el estratégico. Bueno, vamos a verlo directamente en esta imagen. Estos son los diferentes sistemas que ustedes pueden llegar a tener en las empresas y que asimismo, digamos, que me pueden escribir a mí o a cualquier equipo de desarrollo de software
para poder que les desarrolle un sistema específico para su empresa, que tenga ya las características, las funcionalidades y demás. Bueno, tenemos sistemas, 4 sistemas principales que va a variar de acuerdo al sistema donde estemos ubicados. El sistema operacional es ese sistema mucho más basado en los trabajadores, en este trabajo práctico, en este trabajo diario que lo revisamos en tabla, lo revisamos diariamente porque es nuestro trabajo, ya sea como operarios, sea como administradores, o sea, todos tenemos un proceso operativo. Entonces vamos a necesitar un sistema de procesamiento de transacciones. Naturalmente este sirve para trabajar y es mucho más basado, por ejemplo, en que tenga aspectos como los recursos humanos, la contabilidad, la finanza, la producción y las ventas. Entonces, el sistema de procesamiento de transacciones puede ser, por ejemplo, SAP. SAP es una aplicación que ayuda a organizar todo ese tipo de cosas. Puede ser, hay una que se llama Oracle, pero Oracle Business o demás. Oracle SAP, así también se llama. Esa también es otra también muy buena que les puede ayudar en todo este proceso de transacciones diariamente y demás. O los diferentes puntos de venta, que ya son un montón de aplicaciones que ustedes tienen en sus celulares, en tablets o en computadores de la empresa, donde ustedes van a registrar las facturas, las compras, el inventario, o sea, cosas diarias que pasan en la empresa. Luego tenemos los sistemas de inteligencia competitiva. Los sistemas de inteligencia competitiva se basan principalmente en tratar de apreciar, digamos, toda esa información que tenemos dentro de la empresa, sea información sobre nuestros clientes, sobre nuestros procesos internos. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es que con SPSS, Power BI, Stata o diferentes, digamos, Tableau, RStudio, son diferentes, digamos, sistemas que ayudan a recopilar la información y hacer sistemas, digamos, en esta cuestión competitiva, ¿ok? Para poder diseñar gráficos, diseñar encuestas, diseñar tablas dinámicas, diseñar análisis estadísticos como el chi cuadrado y demás. Y pues a estos sistemas les solemos llamar el sistema de tratamiento de conocimiento o sistema de automatización de datos. Listo, con estos podemos construir un montón de cosas, como por ejemplo árboles de decisión para poder tomar mejores decisiones. Podemos plantar, digamos, modelos de simulación de datos. Por ejemplo, si tenemos varias decisiones, colocamos a 1000 datos diferentes para poder que miren cómo hacer esta decisión. Y bueno, es un poquito más complejo y tendríamos que ir a un aspecto mucho más de ingeniería, pero no pasa nada. Tenemos los sistemas administrativos, que estos ya nos ayudan, digamos, a mejorar nuestro trabajo como administradores o administradoras, ¿ok? A nivel, digamos, a nivel administrativo, a nivel, digamos, de lo que utilizamos para atender a nuestros clientes, para atender a proveedores, a los stakeholders, que pues ya sabemos que son clientes, proveedores, instituciones, entidades y demás. Entonces tenemos, digamos, a 3 tipos, que son los sistemas de información contables, los sistemas de información gerencial y los sistemas de apoyo a decisiones. Sistemas de información contables pueden ser, otra vez, SAP, puede ser Odoo puede ser muy buena. Digamos que los sistemas de información gerenciales puede ser más HubSpot o Salesforce. Eso ayuda mucho para información gerencial. Y los sistemas de apoyo a decisiones son sistemas de comunicación, por ejemplo, como Zoom, como Meet, que permiten de alguna manera, como Google, como Teams, también Microsoft Teams, o sea, que permiten de alguna manera tener un espacio donde llega toda la información para poder tomar decisiones. Y tenemos los últimos sistemas, que es el sistema estratégico, que es esta llama basada para el tema de proyectar o el tema de hacer pronósticos de lo que puede ser la empresa en el futuro, ¿ok? Y estos pronósticos tenemos el sistema de información ejecutivo, que son, digamos, sistemas un poquito más complejos de manejar, como lo puede ser EQS, y pues digamos que podríamos tener también el sistema de información ejecutivo, tal vez sistemas específicos para la empresa, ¿ok? Por ejemplo, sistemas diseñados de manera personalizada. Estos sistemas diseñados de manera personalizada nos ayudan a eso, nos ayudan a poder, digamos, implantar la proyección a futuro de nuestra empresa. Entonces nos podemos hacer análisis prospectivos y demás de la empresa. Este tema de la prospectiva pues es muy interesante, es muy complejo, es muy extenso, pero si uno puede comprender la prospectiva, el cómo se proyecta la empresa a futuro, puede comprender cómo hacer un sistema de información ejecutivo y pues saber de forma cuantitativa cuál podría ser la mejor manera de
anticiparse a los cambios que tiene una organización, ¿no? Al final de cuentas, yo todos los programas o todas las páginas que les mencioné acá las pueden buscar en internet, las pueden, digamos, descargar en sus computadores y demás, y van a poder tener eso, un servidor, pueden tener un programa, pueden tener, digamos, un aplicativo, pueden tener una herramienta que les va a servir para mejorar su trabajo. Ahorita, lo más ideal es que ustedes tuvieran, digamos, por cada tipo de sistema, sea sistema operacional, sistema de inteligencia competitiva, sistema administrativo y sistema estratégico, algo totalmente, digamos, personalizado para su empresa. Si ustedes necesitan saber cómo desarrollar ese sistema, pues bueno, me pueden contratar ya sea para que yo les explique en una clase o para que yo se los construya en la empresa. Entonces es como la idea, o si no, pues también digamos que esperen esta serie de videos que voy a hacer sobre las herramientas de administración, sobre digamos estos diferentes programas aplicativos que ya están existentes y que pueden utilizar ya sea de manera gratuita o paga, pero que los pueden utilizar, y yo ahí les explico cómo utilizar cada aplicativo. Pero como les dije, si quieren algo personalizado para sus negocios, pues me pueden escribir y yo les ayudo a desarrollar este sistema. Y bueno, ya saben. Y bueno, ese es, por ejemplo, todo mi proceso de ventas. Mira todo lo que te enseñé antes de tratarte de vender algo, ¿ok? Entonces, bueno, primero te entregué toda la información para que tú pudieras conocer, y ya de ahí ya trato de mirar si te puedo vender algo, ¿ok? Porque es mi manera de sobrevivir. Entonces, bueno, espero que te haya gustado el video, espero que te haya servido, y saludos. Espero que la pases muy bien el día de hoy.